¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Por si creían que lo había olvidado, pues no, porque hoy vamos a continuar con nuestra serie de curiosidades de la segunda temporada de Cuenta tu Historia, ahora siendo el turno de los cortos 9 al 13, donde como siempre encontraremos curiosidades, guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con el corto titulado Rómpelo, el cual marca el segundo episodio con temática de Pascua dentro de la serie. Bueno, el tercero si consideramos el corto anterior, en donde nuestros protagonistas tienen que descubrir qué hacer con un huevo gigante que apareció de la nada. Dicho eso, nadie se ha preguntado en qué momento apareció el huevo, porque lo que vemos en el episodio es que nadie nota su presencia hasta que Sonny choca con este, muy a pesar de que es gigante y que está en medio de la calle principal, por lo que muy seguramente fue llevado ahí en ese mismo instante. ¿Cómo? Probablemente fue teletransportado, pero más adelante hablaremos de eso. Tal y como Misty sospecha, este es un huevo de Fénix, que por alguna razón aquí le dicen halcón de fuego. Desconozco si ese es un término correcto para esta criatura o es una mera desinformación por parte de Misty. Una criatura que ya habíamos visto previamente en la G4, por parte de la mascota de Celestia, Filamina, o como la mascota de Spike, Peewee, que como se darán cuenta no hay mucha similitud que digamos con el ejemplar de esta ocasión. Pero esto podría tener una explicación como especulación precavida si analizamos los detalles que este Fénix presenta. Puesto que para empezar su huevo, como el Fénix mismo, son blancos, completamente diferentes al rojo y amarillo de los Fénix comunes. También son de tamaño abismal, cosa que sabemos que no suele ser el caso, puesto que un huevo de Fénix tiende a tener un tamaño más o menos regular, y las crías que salen de estos no son muy diferentes en tamaño a otros pájaros bebés. Mientras que un Fénix adulto apenas si es un poco más grande que un dragón puberto, y los detalles más grandes a considerar es que el huevo posee una mecánica de rompecabezas diseñada específicamente para los Mine Six, y que el Fénix en sí no crea fuego, pese a que ese detalle sí lo especificaron, sino que crea huevos de Pascua. A lo que quiero llegar es que este huevo y este Fénix no son reales, son una especie de juguetes que fungen de regalo para los Mine Six, que simplemente poseen inspiración en la mítica ave. Otra prueba de esto es que en el libro de Misty vemos la ilustración de un Fénix real, el cual sí es rojo y sí lanza fuego, indicando que aún en la G5 los Fénix sí son así, reforzando la idea de que el que vemos aquí es falso. Hablando del libro, este es el libro de hechizos que Misty encontró en la habitación misteriosa, lo que quiere decir que ella efectivamente logró volver a ese místico lugar y quedarse con el libro, lo que levanta la duda de cómo es que volvió a acceder y por qué no se quedó con el libro en la primera ocasión que estuvo ahí. Supongo que nunca lo sabremos. Puede que sea solo una coincidencia, pero la forma en cómo queda el huevo con el rompecabezas arreglado y cómo los Mine Six están literalmente plasmados en varias secciones de este, recuerda en gran medida al árbol de la armonía, quien de cierta forma tenía plasmado a las Mine Six en sus extremidades, mientras que en el centro poseía la Cutie Mark de Twilight, así como su elemento. De la misma forma en cómo el huevo en su centro posee la Cutie Mark de Sonny, y un toque de ella en ese punto es lo que deja que la vida en su interior fluya. Podríamos verlo como una forma de representar cómo ahora estos Mine Six poseen sus propios elementos y en conjunto forman el elemento de Sonny. De la misma forma en cómo se formaba el elemento de Twilight, o podríamos verlo como una extraña coincidencia. Se nos revela que este huevo fue un regalo de Hueberto, el conejo de Pascua de este mundo que ya conocimos antes en la temporada pasada. En el corto La búsqueda del conejo Hueberto, incluso vemos que él posee o poseía unos planos que explicaban cómo abrirlo,
reforzando todavía más que tanto el huevo como el fénix son un tipo de juguetes y no ejemplares reales. Con esto habría que preguntarse dos cosas. La primera, ¿por qué Gueberto crearía un fénix que repartiría los huevos de Pascua si ya vimos que cuenta con un ejército de conejos para hacer eso mismo? La respuesta puede ser muy simple. Porque los conejos están prácticamente de forma instintiva obligados a trabajar en Altos de Céfiro, no en Bahía Yegomar. Por lo que muy probablemente Gueberto diseñó al Fénix para cubrir esa ciudad que hasta entonces no tenía la necesidad de cubrir. Aunque parece ser un método cuestionable, ya que vemos que este entrega los huevos directamente desde el cielo, cuando el punto es que tengan que buscarlos en rincones donde estén ocultos. La segunda cosa que hay que preguntarse es cómo fue que Gueberto fabricó el huevo y cómo hizo para ponerlo, considerando que apenas tiene tiempo para atender una llamada, teniendo que lidiar con cientos de hijos. Ahí es donde entra la segunda especulación precavida, pues puede que Gueberto haya tenido la idea y haya diseñado los planos como podemos notar, pero le haya encargado a alguien más el fabricar y colocar el huevo, alguien que tenga la capacidad de crear una criatura de tal tamaño y de tales propiedades mágicas, así como de hacerlo aparecer de la nada en medio de una zona transitada. El candidato más probable podría ser Discord, quien fácilmente tiene el poder de llevar a cabo ese encargo, y con quien ya hemos establecido relación con Gueberto, aunque yo me inclino más por Milway, alguien que posee un poder similar y seguramente se apegaría más a las instrucciones y prevenciones que Discord. Sea cual sea el caso, tampoco es que sean preguntas vitales de responder. Pasamos a nuestro segundo corto titulado Sepultado en un buen libro, que inicia con Misty nuevamente utilizando el libro de hechizos e intentando conjurar algún tipo de magia. Lo que llama la atención es que ella utiliza el casco y el pecho para hacer esa magia, no el cuerno. Bueno, sí usa el cuerno, quien parece transportar su magia al pecho y de ahí al casco, básicamente mostrando que al menos Misty es capaz de mover la magia de su cuerno a cualquier parte de su cuerpo y liberarla desde ahí. Algo que ya hemos visto hacer a Opaline en la temporada pasada y que hemos visto hacer a los terrestres al usar su propia magia, por lo que este probablemente sea uno de los cambios generales que ha sufrido la magia a través de los años. Por lo visto, el hechizo de Misty consistía en crear seres vivos o ilusiones de seres vivos, como esa mariposa que invocó, pero por alguna razón esta, al estar en contacto con el libro, terminó absorbiendo al grupo. Algo que recuerda bastante al cómic Encantado de Spike que vimos en Power Ponies, por lo que muy seguramente el libro haya tenido ese mismo encantamiento y este se activase al entrar en contacto con la magia de su portador. Así que no veo probable que Misty sea la causante directa de que el libro los absorbiera, sino que este decidió hacerlo porque quería poner a prueba al grupo. Es así que vemos cómo el grupo llega a Hesperitopía, un reino fuertemente inspirado en los cuentos de hadas clásicos. Pero la encrucijada que al grupo se les asigna parece más propio de una partida de ogros y mazmorras, el juego que Spike, Big Mac y Discord jugaban y que llevaba a cabo un concepto muy parecido: poner a sus jugadores en una tierra de fantasía con disfraces y cumplir misiones para llegar a un objetivo. Así que, de ser verdad la idea de que este libro fue creado por Twilight o Starswill, puede que Discord haya contribuido, sugerido o hasta metido a escondidas este mundo de fantasía para poner a prueba a futuros poseedores de este, o solo para jugarles una broma. Al llegar ahí, vemos como los Mind Six poseen disfraces que hacen referencia a varios personajes y arquetipos de los cuentos de hadas clásicos, con Zip siendo Caperucita Roja, Misty siendo el Conejo Blanco, Hitch el Príncipe Sapo, Izzy parece ser una sirena, Pip una, valga la redundancia, princesa, Sunny es una bruja y Sparky irónicamente es un caballero. Vemos aparecer a una especie de Breezy que según los créditos del episodio se conoce como Hada del Libro o Hada Libro, dado que literalmente está hecha de libros.
la cual no solo es la guía de nuestros protagonistas, sino que también funge un rol bastante parecido a la de la bruja buena del sur de la clásica novela El Mago de Oz, pues vemos que su primera indicación es seguir el camino de cristal, referenciando al camino amarillo de la tierra de Oz. La primera misión que nuestros Mine Six se enfrentan es una casa de dulces, la cual es una obvia referencia a la casa de Hansel y Gretel, aunque el hecho de que ésta esté viva y posea patas puede estar sacado de la leyenda de Baba Yaga, la bruja de la mitología eslava que posee una casa capaz de moverse debido a sus piernas de pollo, y no dudo que no sea la primera vez que alguien haya relacionado a estas dos brujas. La tercera prueba parece sacada de Indiana Jones y la última cruzada, donde Indy tiene que escribir el nombre de Dios pisando las zonas correctas para poder cruzar. Algo muy similar a lo que hacen los Mine Six, solo que de forma menos dramática. Es así que conocemos a Zantrop el Furioso, una criatura completamente extraña y llena de elementos curiosos, siendo el más interesante el que se trate de un híbrido. Sí, banda, por si no se dieron cuenta, Zantrop es la fusión de un pony y un dragón, de ahí que tenga alas y cuerno. Lo de dragón es entendible, dado que es un enemigo común en este tipo de juegos, pero ¿por qué debe tener rasgos de pony? Bueno, la posible razón de esto es que él no sea una criatura del libro, sino un descendiente directo de alguna pareja pony-dragón, esas que pudieron haberse formado durante el reinado de Twilight, en donde la convivencia de estas dos especies era bastante común, por lo que de alguna forma ese ejemplar terminaría dentro del libro y perdería gran parte de su intelecto, volviéndose bastante salvaje. Vemos que Misty es capaz de entrar en los pensamientos de Zantrop, lo que es básicamente la misma habilidad de Sunset Shimmer, comprobando así que esta es realmente una capacidad de unicornio, aunque jamás se nos dejó en claro si Sunset en su forma pony era capaz de hacerlo, pero es muy probable. Curiosamente, esto le da la razón a Phillips, quien recordemos que creó un casco para evitar que los unicornios leyeran la mente de otros. Claro que jamás supimos si realmente funcionaba, pero ahora sabemos que estos sí podían hacerlo, aunque muy seguramente solo si tendrían un libro de hechizos a su alcance. En la mente de Zantrop es que descubrimos que él realmente se siente solo, porque es el aparentemente único de su especie, lo que refuerza lo previo dicho de que no es una criatura del libro, sino alguien real que está atrapado dentro. Incluso si lo vemos de forma más sombría, podríamos pensar que esos otros ejemplares de su especie no son su deseo de querer que haya más como él, sino su pesar de ya no contar con otros como él, es decir que Zantrop sería el último de su especie, dado a estar refugiado en el libro, lo que implicaría que los otros híbridos se hayan extinguido, ya sea por el paso del tiempo o más seguramente porque fueron cazados por las otras especies. Que sabiendo lo ocurrido, no solo con los ponis, sino con los dragones y los Sea Ponis que se ha insinuado que están al borde de la extinción, no es difícil de creer. Es así como la hada libro regresa para desintegrar a Zantrop por hacerse amigo de él, dándole un severo trauma a Misty. Ok, no, en realidad llega creyendo que los Mine Six habían fracasado en su misión, incluso creía que estaban muertos. Lo que para mí es una prueba más de que este mundo fue creado por Discord, porque solo él diseñaría un guía tan pesimista para una situación como esta. Eso suponiendo que haya sido obligado a crear la prueba en vez de hacerlo a escondidas. Pasamos a nuestro tercer corto titulado ¿Dónde se hacen los arcoíris? Posiblemente uno de los cortos más discretamente oscuros de la serie, ya que en este tenemos el regreso de Cloudsdale, la ciudad natal de los Pegasos, o bueno, posiblemente lo que queda de ella, pero ya vamos a eso. La historia inicia con los arcoíris y demás colores siendo robados por una nube en forma de remolino, lo que además deja a varios objetos sin color, cosa que se asemeja a la especial Un viaje de colores de la G4, así como al cómic de la G5 Black, White, Blue,
donde en los tres casos los colores desaparecieron. Claro que en cada uno de forma diferente y con diferente resolución, pero deja más que en claro que el color en este universo es prácticamente un elemento en la tabla periódica por lo moldeable que es. Es gracias a las hermanas reales que sabemos que el causante de esto es una fábrica de arcoíris. No, esa fábrica de arcoíris no, sino una máquina capaz de crear arcoíris que se encuentra en una nube que viaja por toda Equestria, lo que es básicamente el modus operandi que solía tener Cloudsdale, que recordemos que esta era una ciudad móvil que viajaba a distintas zonas para atraer consigo el cambio de estación, así como tenía toda una sección dedicada a la fabricación de arcoíris que no eran conocidos por su sabor. Por lo que la existencia de esta máquina puede ser indicio de que la Equestria que conocemos sí llegó a tener cierto avance tecnológico como el que vemos en la G5, llegando al punto de automatizar el proceso de los arcoíris con máquinas como esta, por lo que puede que haya más de una, cosa que muy seguramente dejó desempleados a algunos obreros. Quizás por eso es que los Pegasos fueron los que hicieron el esfuerzo por tener el estatus de realeza en la actualidad. Las escenas de los Mine 6 llegando al cielo y buscando la máquina son las mismas escenas que se llegaron a filmar hace un par de meses, en las que en aquel momento creíamos que se trataban de escenas de alguno de los 3 especiales de 22 minutos que aún faltan por estrenar, pero ahora sabemos que son parte de este episodio. Así que tristemente perdimos el único indicio de lo que podrían tratar los especiales y se pone en duda si en alguno de ellos veremos a Skyrus. Este episodio confirma de una vez por todas que los Pegasos aún pueden caminar sobre las nubes, algo de lo que no estábamos seguros hasta ahora. Pero extrañamente vemos que Easy, Hitch y Misty también pueden andar en ellas, eso sin ningún hechizo previo. ¿Será acaso que la magia haya evolucionado tanto que ahora todos los tipos de ponis pueden caminar en las nubes? ¿O los escritores se les olvidó ese detalle? Dejaré que ustedes elijan la respuesta a eso. Por lo que sabemos, la máquina de arcoíris se averió cuando un Pegacol se atoró en su sistema, y da la casualidad de que esto ocurrió cuando la máquina estaba por Bahía Yagomar, teniendo en cuenta que este se mueve por las nubes. Por lo que como especulación precavida, puede que esta y otras nubes con la misma función no hayan podido acceder por esta zona dado al domo que protegía Equestria. Pero dado que este ya no está, estas ahora pueden cruzar por ahí, topándose a la vez con estas criaturas híbridas para las que claramente su diseño no las tenía en cuenta. Así que muy posiblemente veamos otros artefactos Pegasos llegar a Bahía Yagomar, ahora que tienen forma de llegar. Incluso en una de esas veamos a los Mine 6 encontrar el verdadero Cloudsdale de la misma forma en cómo encontraron Canterlot. Porque la verdad dudo que eso que vimos ahí sea Cloudsdale, tan solo parece una zona de trabajo más, aunque claramente abandonada. Y terminando con nuestro cuarto corto titulado Los mejores amigos de Pip y Posey, este podría ser visto como una secuela directa al primer especial, pues vemos en funcionamiento el parque de Trotaferia presentado ahí. Además vemos a Pip haciendo lo que sabíamos que iba a hacer, explotar laboralmente a Easy con su creatividad, vendiendo los brazaletes mágicos, cosa que dudo mucho que una persona real en su situación haga, y hasta me preocupa que intenten hacerlo ver de esa forma. Durante un breve momento podemos ver en uno de los puestos a nada más que 3 peluches de Fluttershy, Pinkie Pie y Rainbow Dash, por si creían que las referencias a la G4 habían acabado. La problemática de este episodio es que Posey no puede sacarle provecho a su brazalete, dado que no tiene amigos para pasar tiempo con ellos, de ahí que Pip decida hacer eso. Pero creo que todos nos cuestionamos por qué no vino con Windy, siendo que se ha planteado en varias ocasiones que ellas poseen una fuerte amistad, quizás más que eso. Bueno, tal parece que Windy en ese momento estaba con Ivy Rose, lo que podría implicar varias cosas, desde que Windy simplemente decidió pasar el día con alguien más, hasta que Posey y ella rompieron cualquier lazo.
cosa que sería bastante trágica, especialmente para Posey, pero no pensemos directamente en eso. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades del episodio 11 de esta temporada con la madre de Sunny, o todas las curiosidades del primer especial de 22 minutos de Cuenta tu Historia, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden, amigos, casco al corazón.